Hola, en el siguiente video les voy a hablar acerca del capítulo 10 del libro llamado Diseño e implementación de bases de datos relacionales. El tema de este capítulo es usando herramientas Case para el diseño de la base de datos. Bueno, para empezar se preguntarán qué es una herramienta Case. Bueno, una herramienta Case es un software paquete que proporciona soporte para el diseño e implementación de sistemas de información. La herramienta Case puede aumentar la coherencia y precisión de un diseño de base de datos. De acuerdo al software Case que se utilice, en unos nos brindarán más beneficios que otros. Bueno, pero el software Case, como lo dice, solo es una herramienta. Y puede documentar un diseño de base de datos, además de proporcionar una ayuda inestimable para mantener la consistencia de un diseño. Aunque algunas herramientas Case actuales pueden verificar la integridad de un modelo de datos, no pueden diseñar la base de datos para ti. Quiere decir que esta herramienta simplemente nos proporciona ayuda para diseñar la base de datos, tomando en cuenta todas las recomendaciones que habíamos visto en los anteriores capítulos, en los 9 que habíamos visto hasta el momento. Y de hecho no existe ningún software en el mundo que pueda examinar una base de datos e identificar sus variables, atributos y relaciones, ya que eso es un modelo lógico y debe ser creado de acuerdo a los requerimientos de la empresa en la que se le vaya a crear el software, y cada base de datos es totalmente diferente. Quizás para algunas empresas el modelo que tienen sea el más recomendable, para otras no les funcionará. Pero lo importante es que los datos estén muy bien relacionados y tratar de minimizar espacio de memoria, además de tener toda la información importante de la empresa. Como habíamos visto en los anteriores capítulos, deberían tener claves únicas, debería existir integridad de los datos, no se deben repetir datos, etcétera. Bueno, ahora una herramienta Case debe brindar ciertas capacidades. Bueno, la mayoría de herramientas Case organizan los documentos pertenecientes a un único sistema en proyecto. Bueno, pero en la actualidad se han desarrollado herramientas Case que permiten trabajar en un grupo con la misma base de datos. Eso les estaré hablando más adelante. Bueno, y un proyecto típico admite los siguientes tipos de documentos respecto a una herramienta Case. Un diccionario de datos. Bueno, y en la mayoría de herramientas Case, el diccionario de datos forma la columna vertebral del proyecto, proporcionando un único repositorio para todos los procesos, entidades, atributos y dominios utilizados en cualquier parte del proyecto. Bueno, un documento de requisitos. Los documentos de requisitos de la herramienta Case almacenan el texto, descripciones de las especificaciones del producto. Además
hacen posible organizar los requisitos en una jerarquía, generalmente de general a específico. Bueno, un diagrama de flujo de datos. Como les había hablado en los anteriores capítulos, los diagramas de flujos de datos documentan la forma en la que los datos viajan a través de una organización, indicando quién maneja los datos. Aunque no es necesario crear un diagrama de flujo de datos si nuestro único objetivo con el proyecto es documentar un diseño de base de datos. Los diagramas de flujos de datos a menudo pueden ser útiles en la documentación de las relaciones entre múltiples organizaciones unidades. Y los datos que manejan los diagramas de flujo de datos pueden, por ejemplo, ayudar a determinar si una organización necesita una base de datos o una combinación de bases de datos. Un diagrama de estructura. Los diagramas de estructura se utilizan para modelar la estructura de programas de aplicación que se desarrollarán usando programación estructurada técnicas. Los gráficos nos muestran la relación entre los módulos del programa. El modelo de datos. Los modelos de datos son diagramas entidad-relación sobre los cuales hemos hablado en los anteriores capítulos, en los que se organizaban los datos que se utilizaban en la empresa luego de haber recolectado la suficiente información para posteriormente desarrollar un modelo de base de datos. Bueno, diagramas de tareas. Bueno, a ver, modelo de datos, prototipos de pantalla. Los dibujos de diseños de pantalla de muestras son típicamente más útiles para documentar la interfaz del usuario de los programas de aplicación. Sin embargo, también pueden actuar como un control cruzado para garantizar que nuestro diseño de base de datos se complete y permita verificar que todo lo necesario para generar los diseños de pantalla que está presente en la base de datos. En cuanto a prototipos de pantalla, más nos sirve esta documentación para mostrar nuestro diseño de interfaz gráfica. Bueno, modelos estatales. Los modelos estatales nos sirven para documentar en diagramas de transición de estados, es decir, indicar las formas en las que los datos cambian a medida que se mueven a través de nuestro sistema de información. Diagrama de tareas. Los diagramas de tareas se utilizan para ayudar a planificar la aplicación. Programas en los cuales múltiples operaciones, tareas ocurren a la misma hora. Por lo tanto, no son particularmente relevantes para la base de datos procesos de diseño. El diagrama de clases. Los diagramas de clases se utilizan al realizar orientaciones objetivas en lugar de análisis y diseños estructurados. Diagrama de objetos. Los diagramas de objetos se usan durante la orientación a objetos análisis para indicar que los objetos se comunican entre sí pasando mensajes. Bueno, muchos de los diagramas e informes que nos puede proporcionar una herramienta Case con diseño para seguir el modelo teórico.
Esto en cuanto a la documentación de una herramienta case. Es importante documentar todo esto, porque quizás en otro momento queremos cambiar algo en la base de datos y de manera que si tenemos todo correctamente organizado, todo documentado, podemos hacer los cambios o recordar qué es lo que hicimos en el programa, porque en muchos casos se ha visto que quieren hacer un cambio en el programa, pero cuando regresan no se acuerdan nada de lo que hicieron, y les tomaría mucho tiempo volver a desarrollar esto. Bueno, mientras que si se documenta todo sería más fácil, hasta para explicar a las demás personas o a la empresa a la que le está desarrollando el software. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los informes del diagrama entidad-relación. Bueno, un diagrama entidad-relación, además de proporcionarnos herramientas para una herramienta case, además de proporcionarnos herramientas que nos permiten simplificar la creación de diagramas entidad-relación, muchas herramientas case también pueden generar informes que documentan contenidos de un diagrama entidad-relación. Bueno, un informe proporciona una descripción de cada entidad y sus atributos, incluyendo el tipo de datos del atributo. Como habíamos visto en los anteriores capítulos, había que describir las entidades y sus respectivos atributos para posteriormente relacionarlos. Bueno, la línea física que contiene el nombre en el que el elemento de una base de datos tiene en SQL las sentencias crear tabla puede ser diferente al nombre de la entrada del diccionario de cada elemento. Para muchos diseñadores, este tipo de informe en realidad construye un diccionario de datos en papel. Una herramienta case también puede traducir las relaciones de un diagrama entidad-relación en un informe. Bueno, aquí como vimos nos sirve para la herramienta case también nos debe servir para guardar informes acerca del diagrama entidad-relación. Bueno, ahora les hablaré sobre y en este informe debemos, por ejemplo, describir todo lo correspondiente al modelo entidad-relación. Supongamos que tenemos una base de datos y queremos describir cómo está diseñada. Por ejemplo, el cliente está asociado con 0 o más instancias en orden. La orden está asociada con 0 o una instancia del cliente. El cliente está asociado con 0 o más instancias de compra. La compra está asociada con 0 o más instancias de cliente. Un distribuidor está asociado con 0 o más instancias de artículo. Un artículo está asociado
con 0 o más instancias del distribuidor. El elemento está asociado con 0 o más instancias del orden ítem. El orden ítem está asociado con 0 o más instancias del elemento. Bueno, así de esta manera debe estar la documentación, que las relaciones sean claras, ya que las demás personas no son adivinas. No es que vamos a escribir cosas raras y esperemos que ellos nos entiendan, sino que debemos ser muy explícitos a la hora de describir las relaciones que existen dentro de nuestro diagrama. Bueno, a continuación hablaré sobre el diagrama de flujo de datos. Bueno, en realidad existen dos estilos utilizados para los diagramas de flujos de datos, que son el Youdun de marco, que se ha utilizado en muchos programas, y bueno, este estilo utiliza círculos para realizar los procesos. Las tiendas de datos están representadas por actor asociado con 0 o más instancias de rendimiento. Bueno, los flujos de datos, ¿qué son? Se estarán preguntando. Los flujos de datos son líneas, curvas o rectas con etiquetas que indican los datos que se mueven a lo largo de esta ruta. Fuentes externas de datos están representadas por rectángulos. Existe el concepto de estilo de Hen y Gerson, es muy similar. Varía principalmente en estilo. Como puede ver en la a continuación, como podrán observar, estos son los diagramas en los que se deben describir el movimiento de los datos, como podrán observar en esta figura. Bueno, continuamos con el diccionario de los datos. Bueno, desde el punto de vista del diseñador de la base de datos, el diagrama entidad-relación y su diccionario de datos son las partes más importantes de nuestra herramienta Case. Bueno, un diccionario de datos nos proporciona un repositorio central para documentar entidades, atributos y dominios. Además, al vincular las entradas en el diagrama entidad-relación para que el diccionario de datos pueda proporcionar suficiente información para que la herramienta Case genere las instrucciones SQL Create necesarias para definir la estructura de la base de datos. Bueno, el diseño de un diccionario de datos varía con la herramienta Case que se está utilizando, de manera que en la forma que se configuran las entradas, las entidades pueden estar organizadas alfabéticamente con los atributos que sigue el nombre de la entidad. Entidad, los nombres son rojos y los atributos son azules, pero bueno, en la figura que les mostré no se puede observar porque el libro es a blanco y negro y ya pues, pero quizá pueden buscar en internet este tipo de diagrama de flujo de datos.
Bueno, hay que tener en cuenta que la herramienta case no está vinculado dinámicamente con un DBMS. Aunque las definiciones de datos en el diccionario de datos están vinculadas a diagramas, los cambios realizados en el proyecto de la herramienta case no debe afectar al DBMS. Depende del administrador de la base de datos para hacer reales cambios en la base de datos. Bueno, esto en cuanto al diccionario de la base de datos, el cual nos da todas las herramientas para brindarle al usuario de las instrucciones create, delete, ya, y deben ser muy específicos para darle un diseño y facilidad a nuestros usuarios. Existen varios tipos de herramientas case que generalmente las bases de datos se utilizan en comandos MD, y estas herramientas case están diseñadas para dar clic en un botón y que estas funcionen, sean más fáciles para el usuario. Bueno, a continuación hablaré sobre el código de generación. El producto final de la mayoría de los esfuerzos del diseño de la base de datos en un conjunto SQL Server. Los comandos crear tablas si está utilizada en la herramienta case. El software contiene un diccionario completo de datos. Luego el software lo genera por ti. Lo que le explicaba nos brinda estas facilidades. Por lo general, encontrar que una herramienta case dada puede adaptar la síntesis de SQL a un rango de DBMS específico, la mayoría de los casos el código se guardará en un archivo de texto para luego usarlo como entrada a un DBMS. Bueno, y la mayoría de herramientas case de hoy también generan HTML para nosotros. Bueno, y estos HTML nos proporcionan una plantilla para interpretar los contenidos de los archivos que contienen datos, y por lo tanto es particularmente útil cuando se necesita transferir esquemas de datos entre DBMS con diferentes implementaciones de SQL o entre DBMS que no usan SQL en absoluto. XML se ha vuelto tan importante para intercambiar los datos que están cubiertos. Bueno, eso les estaré hablando en el capítulo 17. Bueno, les digo que este libro consta de 18 capítulos. Ya vamos por el 10 y les estaré explicando todos. Bueno, la efectividad del SQL que puede producir una herramienta case para nosotros depende de la integridad o entrada del diccionario de datos. Para obtener SQL realmente utilizable, el diccionario de datos debe contener lo siguiente. Debe tener dominios para cada atributo. Debe tener definiciones de clave principal. Estas deben ser creadas con atributos que se agregan a entidades en nuestro modelo entidad relación. Definiciones de claves externas. Una vez creados los atributos, se agregan entidades al diagrama entidad relación o herramientas case. Después de el
modelo entidad relación del diagrama esté completo. Cualquier restricción adicional que se deba colocar con el individuo, atributos o en la entidad como un todo. Bueno, a continuación les hablaré sobre un ejemplo de entradas y salidas. Los diseños de entrada y salida forman parte de la documentación del sistema, especialmente porque nos ayudan a desconectar un ratito. Porque nos ayudan a documentar los requisitos. Ellos pueden también, en particular, ser compatibles con el diseñador de la base de datos al proporcionar una forma de verificar que la base de datos pueda proporcionar todos los datos necesarios para los programas de aplicación. Bueno, muchas herramientas Case proporcionan una forma de dibujar y etiquetar pantalla de muestra y diseños de informes. Bueno, y pues la mayoría de herramientas Case de hoy permiten que múltiples usuarios interactúen con el mismo proyecto. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que los diseñadores de interfaces pueden trabajar con el mismo diccionario de datos que los analistas de sistema y la base de datos de los diseñadores que la están construyendo, asegurando que todos los elementos de datos sean necesarios y que han sido manejados. Este ejemplo sirve para empresas que están divididas en diferentes departamentos, quizá uno para desarrollar la interfaz, otros para desarrollar la base de datos y el otro para codificar. Estos pueden trabajar en conjunto gracias a la ayuda que nos brindan hoy en día estas herramientas Case. Y lo más importante es que los datos son actuales, es decir, mientras se va actualizando van haciendo, y es una manera más óptima para realizar estos ejemplos. Bueno, un ejemplo es una persona que programa reservas de un taxi, es el que nos habla el libro, pero se pueden utilizar herramientas Case para modelar un programa de aplicación completo. Bueno, esto en cuanto al ejemplo de entrada y salida de datos. Bueno, esto ha sido en cuanto al capítulo 10 del libro llamado Diseño e Implementación de Bases de Datos Relacionales, en los que se nos dice cómo se debe utilizar una herramienta Case tanto como para documentar toda la información referente a las entidades y atributos que se utilizó en el diseño lógico de la base de datos, como para tener un diccionario de datos para el uso de las herramientas de las sentencias create, delete, update, etcétera. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias. Más adelante la próxima semana les estaré hablando sobre el capítulo 11 hasta completar los 18. Bueno, muchas gracias.